Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos con una clasecita más de teología. Espero que les esté sirviendo. Cualquier cosita, como siempre digo, pueden escribir al grupo, pueden preguntarme cualquier cosa que se les ocurra por ahí de hacerlo mejor, más entretenido, más corto, más largo, de otra manera. También lo pueden ir diciendo al grupo. Tomo sugerencias. El caso es que esto no caiga para nadie. Yo sé, tengo ahí los fieles estudiantes, pero estaría bueno si cuanto más nos enganchamos, y ahora que tenemos esta posibilidad de hacerlo sin videíto, mejor. Si hay algo que no se entiende o algo, o lo explico mal, o me enredo mucho con algo, no sé, cualquier sugerencia para que esto pueda salir mejor, háganmelo saber en el grupo. A veces me dicen que bien, que lindo, pero también me serviría si tienen alguna observación o algo que quieran, que crean que modificando eso, esto se va a hacer un poco mejor para todos. La idea es que nos sirva, que sirva para aprender un poco más y que podamos saber relacionarnos mucho mejor con nuestro Dios, de una manera mucho más productiva, de una manera que sepamos bien qué hacemos y no solo lo hagamos por sentimientos o por lo que me contaron o porque alguien lo repetía mucho, sino yo mismo tener mi fuente de conocimiento del Señor. Oremos, así podemos empezar. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. Padre Celestial, gracias por estar con nosotros una vez más. Te pido que me ayudes a hacer todo esto de la manera más clara posible, que tu palabra sea la que hoy nos hable y que no hayan cosas que estorben, sino que podamos ser receptivos a lo que vos querés decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, atributos morales. Estábamos viendo estas perfecciones gloriosas del Señor y, si ustedes recuerdan, las llamábamos así porque son las que más destacan para nosotros, porque son las que nos impactan directamente en todo lo que somos. Las dividimos en tres: la bondad de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Hoy recién vamos a terminar con la bondad de Dios, que es con la que empezamos. Así que le estamos dando despacito y entrando en cada detalle. Vimos definiciones de la bondad de Dios, vimos cómo se aplicaba esa bondad, ese amor, esa gracia de Dios en distintos pasajes de la Biblia, y hablamos un poco de la gracia, que es algo tan precioso para nosotros. Dimos ahí algunas obras tangibles que hizo la gracia para todos los seres. Y hoy vamos a arrancar con compasión o misericordia. Este es otro aspecto de la bondad y el amor de Dios. Hay muchas palabras que traducen misericordia se traducen como misericordia o compasión en la Biblia, pero ahí tengo una pregunta, como hice la otra vez: ¿compasión o misericordia? ¿Para ustedes qué es? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué piensan sobre esto? Mientras tanto, vamos a dar una definición que me traje acá. Misericordia es la bondad y amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Esta es una definición que, a mi punto de vista, se acomoda bastante a misericordia y compasión, que la respuesta a la pregunta primero: sí, son lo mismo. Vamos a ver que compasión o misericordia, si bien son lo mismo, pero no es lo mismo misericordia que gracia. Esta es otra vez, paramos un poco y te invito a reflexionar en este punto. Para vos, ¿qué es la diferencia entre misericordia y gracia? ¿Qué diferencia puede haber? Pasamos entonces a la siguiente: gracia y misericordia. La diferencia de la principal es, para mí, entre gracia y misericordia, es que la gracia, ahí a la izquierda como modelo de gracia, considera al hombre como culpable. También la gracia se sujeta a la justicia de Dios, tomando nuestra sentencia en cuenta. O sea, la gracia no es que hace de como que es gracia, es que hace de cuenta que no pasa nada. Gracia es que no importa lo que hayamos hecho. Eso no es gracia.
Gracia sí nos considera como culpables y sí se sujeta a la justicia de Dios tomando esa sentencia en nuestra contra. Y en cambio misericordia no considera al hombre como culpable, sino que la misericordia de Dios ve al hombre con las cargas de las consecuencias de este pecado y por lo tanto se apiada de él, Por lo tanto Dios se apiada de nosotros. Por eso se traducen las mismas palabras como piedad y clemencia, como misericordia. Y con respecto a la justicia de Dios, al no tomar en cuenta la condición de culpable o inocente del hombre, no es que se opone a su justicia, a la justicia de Dios, sino que se ejercita en armonía con ella. Es misericordioso porque su justicia quedó satisfecha con el Señor. No se opone con su justicia, se ejercita en armonía con ella, pero todo eso en atención a los méritos de Cristo. O sea que, como leímos ahí, es misericordioso porque su justicia quedó satisfecha en Jesús. Por eso, por la obra de Jesús, la misericordia de Dios es con cada uno de nosotros. Esta misericordia es tan preciosa, hay misericordia de sobra, puse ahí, porque los poetas en Israel cantaban de ella. En Salmos tenemos muchos pasajes en donde podemos ver esto, en Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. También la misericordia de Dios se usaba mucho en el Nuevo Testamento, en los saludos en especial, cuando empezaban las cartas. Una casi que cualquiera que podemos agarrar, Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Timoteo, primera carta de Timoteo 1, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor. Y así como les dije en casi todos. De la misericordia de Dios, también los que temen a Dios gozan de su misericordia. En Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Sin embargo, los que no le temen también gozan de su misericordia, aunque no la disfrutan tanto. Vamos a ver un ejemplo de esto en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y Lucas 6:35-36 también dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y también vemos que la misericordia de Dios está en todas sus obras. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas las cosas. Estamos viendo cómo la misericordia del Señor se extiende por toda la Biblia, por toda la palabra. Él se caracteriza por ser un Dios misericordioso porque es una parte de su bondad también. Y ahora vamos a ver otra parte de este amor, de esta bondad del Señor que estamos viendo en esta clase, que es la paciencia de Dios. Paciencia, ¿qué es paciencia? Siempre usamos mucho esta palabra, nos la atribuimos mucho a nosotros, pero en Dios, ¿cómo será su paciencia? ¿Cómo se manejará? Este es, como dije, es otro aspecto de la gran bondad de Dios. Vemos que en hebreo, lento para la ira, erek ap, es lo que se traduce en paciencia en nuestras Biblias, que también se puede significar lento para la ira, o sea que tarda en enojarse, no es chispita, como uno que yo conozco por ahí, sino que tarda para enojarse, es paciente, lento para la ira.
Una definición para paciencia podemos tomar esta que trajimos acá. Es aquel aspecto de la bondad o el amor de Dios en virtud del cual Él soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Qué tremendo. ¿A quién te hace acordar ese persistente desobediente? Cuando Dios ejerce este atributo, el pecador sigue en su pecado, mientras Dios continúa amonestándole y advirtiéndole, aplazándole el castigo o el juicio. La paciencia de Dios no es pasiva, sino que Dios la ejerce según se desarrollan los acontecimientos. La Biblia nos habla de este atributo, por ejemplo en Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en 1 Pedro 3:20, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vemos que en los tiempos de Noé se estiró, Dios tuvo paciencia hasta que el arca se terminó para poder salvar a esas personas. Y de acá viene otro término también que lo usamos bastante, pero está en la palabra, y es longanimidad. Es un término, es un sinónimo prácticamente de paciencia. Y la otra vez hablábamos con Silvia de esto, y esto significa longanimidad, significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Quizás hay una ligera diferencia en su connotación, pero es algo tan precioso ver que el Señor siempre está con buenos ánimos para nosotros. Siempre tiene la mejor predisposición para vos cuando lo buscas. Siempre vas a encontrar en Él una buena actitud, una buena predisposición para lo que sea que estés necesitando en ese momento. ¿Cómo no acercarse a este Dios? Así que yo te invito a que ahora inclines tu cabeza, y si estuviste un poco lejos estos días o no tan cerca como te gustaría, que ahora te puedas acercar a este Dios que te va a recibir con muy buen ánimo, que te va a abrazar como nadie te abraza, que te va a sonreír, que te va a aceptar como nadie lo hace. Y puedas decirle: papá, gracias por una clase más, gracias por poder escuchar tu palabra, te doy gracias porque nos querés hablar, porque querés estar con nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu buen ánimo, por tu longanimidad, por tu paciencia, por tu bondad, por tu amor, por tus misericordias conmigo cada día. Cuando yo no las merezco ni hago ni siquiera nada para tenerlas, ahí están, Señor, de tu parte para mí, al alcance de mi mano. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias, papá. Te alabo, te bendigo, te quiero entregar mi corazón un día más para que formes en él el hijo que deseas, Señor, el hijo que tengo que ser, Señor. Gracias. Te pido que acompañes a los hermanos, te pido hoy en especial por nuestros hermanos, los más viejitos, Señor, los más grandes, que los puedas bendecir, los puedas abrazar, les puedas calmar, Señor, cualquier dolor, cualquier molestia física que puedan llegar a tener, que puedan ser sanos, y sobre todo que bendiga sus mentes, sus corazones, que en este tiempo ellos te puedan sentir más cerca que nunca, y nos uses a nosotros para hacerte sentir cerca de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Que anden muy bien.